En la vida todos enfrentamos relaciones complicadas, personas que parecen tener una habilidad especial para hacernos sentir mal, para distorsionar nuestra paz y nuestra estabilidad emocional. A veces, esas personas ni siquiera son conscientes del daño que causan. Otras veces lo hacen a propósito. La verdad es que las personas tóxicas están por todas partes: familiares, compañeros de trabajo, amigos e incluso aquellos que no conocemos, pero con quienes cruzamos caminos en la vida diaria. Su presencia puede ser como una tormenta silenciosa que agita nuestras emociones, desestabiliza nuestra mente y nos hace cuestionar nuestra valía. Lo que muchas personas no saben es que tenemos un poder increíble para lidiar con ellas, para mantener nuestra serenidad, para no caer en sus trampas emocionales. Y ese poder no está en la fuerza bruta o en la confrontación directa, sino en nuestra capacidad para mantenernos firmes frente a sus actitudes y comportamientos tóxicos. Aquí es donde el estoicismo entra en escena. Esta filosofía ancestral que nos enseña a dominar nuestras emociones, a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y a vivir en armonía con lo que es, nos ofrece las herramientas perfectas para hacer frente a las personas tóxicas sin perder nuestra paz interior. Hoy, quiero compartir contigo 15 reglas estoicas que te ayudarán a no caer ante las personas tóxicas. No se trata de ignorar el daño que puedan hacernos ni de ser indiferentes a sus acciones, sino de aprender a mantener nuestra integridad, nuestro equilibrio emocional y nuestra fortaleza interna sin ceder ante su influencia negativa. Número 1. No tomes nada personalmente. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es entender que lo que las personas dicen y hacen, en realidad, no tiene nada que ver contigo. Cuando una persona tóxica te insulta, te critica o te manipula, su comportamiento es un reflejo de sus propios conflictos internos, inseguridades y percepciones del mundo. En lugar de absorber esas palabras y dejarlas afectar tu paz mental, el estoicismo nos invita a recordar que lo que los demás hacen o dicen es el resultado de su propia naturaleza, no de tu valor o tu identidad. La gente tóxica, en su mayoría, busca proyectar su dolor, su ira o su frustración sobre los demás. Si tomas sus palabras personalmente, estás permitiendo que su sufrimiento controle tu estado emocional. El estoicismo nos enseña a no tomar nada personalmente, porque al hacerlo, solo les das más poder sobre ti. En lugar de ver sus comentarios o comportamientos como algo que te define, visualízalos como un reflejo de sus propias batallas internas. Imagínate a alguien que te lanza una crítica hiriente, una que parece ser una flecha directa a tu autoestima. Si tomas esa crítica de manera personal, te sentirás herido, tal vez incluso rabioso o triste. Pero si decides no tomarla de forma personal, comprenderás que esas palabras solo reflejan el dolor y las limitaciones de esa persona. No son un reflejo de ti, sino de ellos. Esto te da libertad. La libertad de no permitir que sus palabras perturben tu paz, tu seguridad o tu autoconfianza. Esta mentalidad te libera del sufrimiento innecesario. Al entender que las opiniones y comportamientos de los demás son producto de su percepción del mundo, puedes comenzar a mantener una distancia emocional saludable sin que sus palabras o acciones te afecten profundamente. De esta forma, tu paz no depende de lo que los demás hagan o digan, sino de cómo eliges reaccionar ante ello. La verdadera fuerza está en tu capacidad de mantener tu calma y tu estabilidad interna, independientemente de los ataques externos. Así que la próxima vez que te enfrentes a una persona tóxica, recuerda este principio. No tomes nada personalmente. En lugar de dejar que te arrastre a su nivel, usa su comportamiento como una oportunidad
para practicar la autodisciplina emocional, mantener tu paz y reafirmar tu fuerza interior. Número 2. Recuerda que no puedes controlar a los demás. El segundo principio fundamental del estoicismo frente a las personas tóxicas es recordar que no puedes controlar a los demás, por más que lo desees. Las personas, sus pensamientos, sus emociones y sus acciones son, en última instancia, ajenas a tu influencia. En lugar de gastar tu energía en intentar cambiar o manipular el comportamiento de alguien, el estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo único que realmente podemos controlar: nuestra propia reacción. Es fácil caer en la trampa de intentar arreglar a las personas tóxicas, de pensar que con un poco más de paciencia o con la estrategia correcta, podremos hacer que se comporten de manera diferente. Sin embargo, esto no solo es una pérdida de tiempo, sino que también te coloca en una posición de sufrimiento constante. Intentar controlar a otros, especialmente cuando se trata de personas tóxicas, puede llevarte a la frustración, la desesperanza y la ansiedad. La realidad es que no tienes el poder de cambiar a nadie más. Cada persona tiene sus propios traumas, sus propios valores y su propia forma de ver el mundo, y solo ellos tienen el control sobre sus acciones. Imagina por un momento que alguien a tu alrededor está constantemente siendo manipulador, egoísta o incluso cruel. Naturalmente, podrías sentirte tentado a cambiar su comportamiento, a hacerle entender lo que está mal o intentar que vea las cosas desde tu perspectiva. Pero recuerda que por mucho que lo intentes, esa persona tiene el derecho de seguir actuando como elija, y tú, por otro lado, tienes el poder de decidir cómo reaccionas ante su comportamiento. El estoicismo nos enseña que lo único que podemos controlar son nuestras propias acciones y pensamientos. No podemos forzar a alguien a ser diferente, pero sí podemos decidir cómo respondemos a esa persona. Si te encuentras atrapado en una dinámica con alguien tóxico, respira hondo y recuerda que tú no puedes cambiar a esa persona, pero sí puedes cambiar la manera en que te afecta. Puedes elegir no reaccionar con enojo, con frustración o con resentimiento. En lugar de eso, puedes elegir mantener tu paz y tomar una actitud madura y equilibrada, sin permitir que esa persona te controle emocionalmente. Este principio te da el poder de tomar las riendas de tu vida emocional. Si dejas de luchar contra lo incontrolable, es decir, el comportamiento de los demás, podrás enfocar tu energía en lo que sí puedes manejar: tu paz interior, tu crecimiento personal y tu bienestar. Las personas tóxicas perderán su poder sobre ti cuando dejes de esperar que cambien. Mientras más rápido aceptes que no puedes controlar a los demás, más rápido recuperarás tu libertad emocional. Y con ello, más fuerte te volverás. Recuerda, no puedes controlar a los demás, pero sí puedes controlar cómo eliges responder. Número 3. Mantén la calma ante las provocaciones. Enfrentarse a una persona tóxica puede ser una prueba constante de paciencia y autocontrol, especialmente cuando esta persona tiene el hábito de provocarte de manera deliberada. Ya sea a través de comentarios hirientes, actitudes manipuladoras o intentos de arrastrarte a conflictos innecesarios, las provocaciones son su herramienta para arrastrarte a su nivel emocional. Sin embargo, el estoicismo nos enseña una lección esencial. La calma es una de las armas más poderosas que puedes tener en tu arsenal. Cuando una persona tóxica intenta provocarte, lo que realmente está buscando es una reacción emocional. Quieren verte perder el control, entrar en una discusión sin fin o, peor aún, caer en el juego de la agresividad. Sin embargo, lo que no saben es que la verdadera fuerza radica en no caer en su provocación. Al mantener la calma, no solo evitas que su energía negativa te afecte, sino que demuestras tu control interno,
tu madurez emocional y, sobre todo, tu capacidad para mantener tu dignidad. Es importante entender que cuando una persona te provoca, no lo hace por tu bien. No están buscando una conversación constructiva ni una resolución. En su lugar, su objetivo es desestabilizarte emocionalmente, hacer que respondas desde el enojo, la rabia o el miedo. Pero si no cedes a esta provocación, les estarás enviando un mensaje claro. Tú estás en control de tus emociones y no vas a permitir que nada ni nadie te arrastre a una espiral negativa. Mantener la calma no significa ser pasivo o indiferente, sino más bien actuar con sabiduría y serenidad. Es tomar una respiración profunda, darle espacio a tu mente para procesar la situación y responder de manera que refleje tus valores y principios, no las emociones momentáneas que la provocación quiere desatar en ti. A veces, la mejor respuesta es simplemente no responder. Evitar entrar en discusiones innecesarias, guardar silencio y salir de la situación si es necesario, son maneras efectivas de conservar tu paz. Al hacer esto, te conviertes en una persona más fuerte, pues no permites que los demás te controlen emocionalmente. La calma se convierte en tu poder personal. Cuando una persona tóxica no logra sacarte de tus casillas, pierden su influencia sobre ti y al mismo tiempo te demuestras a ti mismo que eres capaz de mantener tu integridad, incluso en medio de la tormenta. Este comportamiento refleja una actitud de madurez emocional, que es uno de los pilares del estoicismo. Los estoicos enseñaban que nuestras emociones son el resultado de nuestros juicios internos y no de las circunstancias externas. Por lo tanto, tu capacidad de mantener la calma ante las provocaciones no solo es un signo de fortaleza, sino también un reflejo de tu autodominio. No es fácil, especialmente cuando te enfrentas a personas que buscan exprimir hasta la última gota de tu paciencia. Pero al hacerlo, te conviertes en alguien imparable, capaz de navegar incluso en las aguas más turbulentas sin perder el rumbo. Recuerda, la calma no es debilidad, es poder. Cada vez que elijas mantenerla, te estás fortaleciendo y te estás protegiendo de las energías negativas que solo buscan drenar tu paz. Número 4. Establece límites claros. Una de las reglas más fundamentales del estoicismo es aprender a proteger tu espacio emocional y mental, y una de las mejores formas de hacerlo es estableciendo límites claros. Las personas tóxicas tienden a invadir tu espacio personal, ya sea emocional, físico o mental, y lo hacen de manera sutil o directa. Pueden intentar controlar tu tiempo, tus pensamientos, tus acciones o incluso tus emociones. Sin embargo, tu bienestar depende directamente de tu capacidad para decir no cuando es necesario y para protegerte de la manipulación emocional. Los límites son esenciales no solo para mantener la paz mental, sino también para preservar tu energía. Sin límites, puedes sentirte constantemente agotado, emocionalmente drenado y eventualmente derrotado por la influencia de personas tóxicas. Pero cuando estableces límites claros, estás enviando un mensaje de respeto hacia ti mismo, hacia tu tiempo y tus emociones. Estás diciéndoles a los demás que tu bienestar no está a su disposición y que no permites que nadie cruce ciertas líneas sin consecuencias. El estoicismo nos enseña a mantener el control sobre lo que podemos controlar, y los límites son una herramienta directa para lograrlo. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo responder ante ellas. Establecer límites claros no solo es una forma de protegerte, sino también una forma de respetar tu propio espacio emocional. No tienes que tolerar el abuso, la manipulación, el desdén o el drama que una persona tóxica puede intentar traerte.
El hecho de que alguien más elija comportarse de manera tóxica no significa que tú debas tolerarlo. Decir no a las demandas injustas o manipuladoras de una persona tóxica puede ser un acto desafiante, especialmente si has estado acostumbrado a complacer a los demás o temes el conflicto. Sin embargo, decir no es un acto de amor propio y es uno de los mayores regalos que puedes darte a ti mismo. Es un recordatorio de que tu tiempo, tus emociones y tu energía son valiosos y no deben ser desperdiciados por quienes no tienen en cuenta tus necesidades o tu bienestar. Establecer límites claros también significa comunicarte de manera firme pero respetuosa. No se trata de ser agresivo ni de rechazar a la persona, sino de establecer un espacio donde tus valores y tu paz interior sean prioritarios. Puede ser tan simple como decir, no estoy dispuesto a continuar esta conversación bajo estas condiciones, o no aceptaré que me hables de esa manera. A veces, un límite claro es todo lo que se necesita para detener un ciclo de abuso emocional o manipulador. El estoicismo también nos enseña que, en muchos casos, nuestras reacciones ante las acciones de los demás son lo que realmente nos afecta. No es tanto lo que la persona tóxica haga, sino cómo elegimos responder a ello lo que define nuestro bienestar. Al establecer límites, te aseguras de no caer en el juego de las personas tóxicas, lo cual te permite mantener tu paz interior. Cuando no permites que los demás crucen tus límites, te conviertes en una persona que se respeta a sí misma, que se protege y que mantiene su poder. En la práctica, los límites no solo protegen tu espacio emocional, sino que también te enseñan a valorar tu tiempo y tu energía. En un mundo lleno de personas que pueden intentar drenar nuestra energía, establecer límites es esencial para no quedarte sin recursos emocionales ni psicológicos. Al ser firme en tus límites, también te enseñas a ti mismo a ser consciente de tus necesidades y prioridades, lo cual es un acto de madurez y sabiduría. Recuerda, no es egoísta establecer límites, es necesario. Al hacerlo, estás creando un entorno en el que puedes prosperar emocionalmente sin ser constantemente afectado por las influencias externas que intentan socavar tu paz mental. En el estoicismo, la autodisciplina y el control son fundamentales y establecer límites claros es una forma de ejercer ese control sobre tu vida. Al hacer esto, no solo proteges tu bienestar, sino que también te conviertes en una persona más fuerte, más centrada y más capaz de manejar las adversidades sin ceder a la toxicidad de los demás. Número 5. No te dejes arrastrar por la negatividad ajena. En la vida, constantemente estamos rodeados de personas que, de alguna manera, proyectan su negatividad hacia nosotros, ya sea a través de críticas destructivas, comentarios pesimistas o actitudes derrotistas. Estas personas pueden tratar de arrastrarnos hacia su propio ciclo de negatividad. En el mundo estoico, una de las reglas clave es no permitir que las emociones, pensamientos o comportamientos de los demás definan nuestra paz interior. No dejes que la negatividad ajena controle tu estado emocional. Una de las grandes enseñanzas del estoicismo es que, aunque no podemos controlar lo que las demás personas hagan o digan, sí podemos decidir cómo reaccionar ante sus actitudes. La negatividad ajena es algo que muchas veces se encuentra fuera de nuestro alcance, pero lo que sí podemos controlar es la forma en la que permitimos que esa negatividad nos afecte. Si dejamos que las palabras, la crítica o el pesimismo de los demás nos afecten, estamos cediendo nuestro poder emocional. Estamos permitiendo que alguien más controle nuestro estado de ánimo, lo cual es una forma de debilidad emocional. El estoicismo nos invita a mantener nuestra mente serena frente a los eventos externos. Las personas tóxicas y negativas a menudo buscan que su malestar se propague a su alrededor.
pueden intentar que te unas a su victimismo o que caigas en su espiral de frustración y enojo. Sin embargo, lo que realmente nos muestra la filosofía estoica es que si sucumbimos a esa negatividad, estamos eligiendo perder el control sobre nuestra paz interior. Ser consciente de esto te permite poner distancia emocional entre tú y esos comentarios o actitudes tóxicas. Esto no significa ignorar la realidad ni desentenderte de las dificultades de los demás, sino que se trata de no permitir que sus luchas se conviertan en las tuyas. No te hagas responsable de la negatividad de los demás, porque no es tu tarea cargar con las emociones de otros. Cada persona es responsable de sus propios pensamientos y sentimientos. La clave aquí está en la reacción que elijas tener ante las personas que constantemente descargan su negatividad sobre ti. Puedes elegir no permitir que sus palabras o actitudes te arrastren. De hecho, el estoicismo nos enseña que la verdadera libertad emocional proviene de nuestra capacidad de ser indiferentes a las actitudes externas que no tienen poder sobre nuestra paz. Esto no significa que no debas tener empatía ni compasión, sino que hay una diferencia fundamental entre comprender y ser arrastrado. Cuando te encuentras con personas negativas, recuerda que tú tienes el poder de decidir en qué poner tu energía. Si alguien se acerca a ti con comentarios despectivos o pesimistas, recuerda que eso es solo un reflejo de su mundo interior, no del tuyo. No tienes por qué tomarlo como algo personal, ni permitir que te arrastre hacia su esfera de negatividad. Protege tu energía. Y si es necesario, pon límites claros y distantes con esas personas. El no dejarse arrastrar por la negatividad ajena también es una forma de autocuidado emocional. Es un recordatorio de que tu bienestar no debe depender de lo que otros piensen, digan o hagan. Esto requiere de una gran fortaleza emocional, porque no es fácil mantenerse sereno cuando la negatividad parece estar a nuestro alrededor. Pero esa calma es la que realmente nos permitirá vivir una vida más plena y menos afectada por el caos exterior. En el fondo, mantenerse firme ante la negatividad ajena te da el poder de decidir lo que deseas en tu vida. No te dejes influenciar por aquellos que no tienen control sobre sus emociones, ni por aquellos que prefieren arrastrarte hacia sus problemas sin ofrecerte soluciones. En cambio, elige rodearte de aquellas personas que fomenten el crecimiento, el optimismo y el entendimiento. De esta forma, te conviertes en un faro de luz en medio de la oscuridad, y tu serenidad es un reflejo de tu fortaleza interior. Al no dejarte arrastrar por la negatividad, te mantienes en control de tu paz, que es uno de los mayores logros de la filosofía estoica. Número 6. Practica la indiferencia sabia. La indiferencia sabia es un principio fundamental dentro del estoicismo y es, sin lugar a dudas, una de las formas más efectivas de proteger tu paz interior frente a las personas tóxicas y situaciones conflictivas. No se trata de ser indiferente en el sentido de desinterés o frialdad emocional, sino de elegir sabiamente a qué darle valor y a qué no. Es entender que no todo merece tu atención, tu energía o tu reacción. En el mundo actual, donde las opiniones y juicios externos se multiplican, es fácil sentirse afectado por todo lo que sucede a nuestro alrededor. La gente opina, critica, señala o simplemente actúa de una manera que puede hacerte sentir incómodo o incluso herido. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que algunas cosas simplemente no merecen nuestro tiempo ni nuestra energía emocional. Practicar la indiferencia sabia significa aprender a discernir entre lo que realmente tiene importancia para tu vida y lo que solo busca desestabilizar tu paz. La clave aquí es comprender que, aunque no podemos controlar el comportamiento de los demás, sí podemos controlar cómo respondemos a él.
No siempre es necesario involucrarse en cada comentario negativo o en cada conflicto que se nos presenta. De hecho, muchas veces, la mejor respuesta ante una provocación o actitud tóxica es simplemente no responder en absoluto. La indiferencia sabia es saber cuándo alejarte sin que te afecte, cuándo no involucrarte en una discusión que no te llevará a ningún lugar, y cuándo no permitir que las opiniones ajenas alteren tu equilibrio emocional. Este tipo de indiferencia no es una actitud de desdén, sino de autoprotección emocional. Significa que reconoces que lo que los demás piensan o dicen de ti no te define, y que la única aprobación que necesitas es la tuya propia. Al practicarla, te conviertes en alguien capaz de caminar por la vida sin ser arrastrado por las opiniones o críticas de los demás. No dejas que lo que otros piensan, dicen o hacen te afecte de manera negativa. En lugar de eso, mantienes tu energía enfocada en lo que realmente importa, tu propio crecimiento y bienestar. Este principio no significa que debas volverte insensible a las emociones de los demás, ni perder la capacidad de la empatía. La indiferencia sabia es la capacidad de mantenerte en equilibrio sin caer en el ego, en la necesidad de aprobación externa ni en las luchas innecesarias. Se trata de ser selectivo con lo que permites que te toque, de no permitir que cualquier comentario o actitud ajena te arrebate tu paz mental. Practicar la indiferencia sabia también implica reconocer que, en ocasiones, las personas tóxicas o destructivas buscan nuestra reacción. Lo que quieren es que pierdas el control, que respondas de manera impulsiva y que te arrastres a su nivel. Sin embargo, cuando te mantienes indiferente con sabiduría, no entras en su juego. No te tomas las cosas personalmente y te alejas de las fuentes de caos, porque sabes que tu paz es más valiosa que cualquier confrontación innecesaria. Al aplicar la indiferencia sabia, también te haces consciente de que muchas veces lo que los demás hacen o dicen no tiene nada que ver contigo, sino con sus propios miedos, inseguridades y heridas. Cuando practicas esta indiferencia, te liberas de la necesidad de explicarte o defenderte. Reconoces que no tienes que demostrar nada, ni siquiera en respuesta a los ataques o malentendidos de otras personas. Lo más importante de todo es que al practicar la indiferencia sabia, te conviertes en una persona que no se ve arrastrada por las emociones de los demás, que no se pierde en los dramas ajenos y que sabe cómo mantener su serenidad en medio de las tormentas emocionales. Es una práctica que te da libertad emocional, porque te permite ser el dueño de tus reacciones, sin permitir que los estímulos externos te desestabilicen. Al final, esta indiferencia sabia te hace más fuerte, porque te permite mantenerte firme en tus propios valores y principios, sin ceder ante las manipulaciones o provocaciones que puedan presentarse en tu vida. Número 7. Desarrolla la empatía, pero no te dejes manipular. Una de las cualidades más admirables que puede tener una persona es la capacidad de comprender y ponerse en el lugar del otro. La empatía es esencial para conectar con los demás de manera genuina, para escuchar sus necesidades, sus miedos y sus preocupaciones. Nos permite ver el mundo desde diferentes perspectivas y cultivar relaciones más humanas y compasivas. Sin embargo, es crucial entender que la empatía no debe ser una puerta abierta para que otros aprovechen nuestra bondad. Cuando hablamos de personas tóxicas, la empatía puede ser una herramienta poderosa para comprender sus motivaciones y no reaccionar impulsivamente ante su comportamiento. Al poner en práctica la empatía, puedes entender que muchas veces las personas tóxicas actúan desde un lugar de dolor, inseguridad o miedo. Reconocer esto puede ayudarte a no tomarte sus actitudes de manera personal y a no caer en su juego emocional. Pero aquí es donde el estoicismo nos enseña una lección importante.
La empatía no debe confundirse con la complacencia ni con la vulnerabilidad ante manipulaciones. Ser empático no significa ceder ante la manipulación emocional o permitir que otros se aprovechen de tu compasión. Las personas tóxicas a menudo saben cómo hacer que te sientas culpable, que tomes decisiones por lástima o que pongas las necesidades de los demás por encima de las tuyas, todo para su propio beneficio. Aquí es donde la sabiduría estoica entra en juego. Desarrolla la empatía, pero mantén siempre tu capacidad de discernir cuándo estás siendo manipulado y cuándo debes poner límites firmes. La empatía verdadera es reconocer el dolor de los demás, pero también saber que no puedes cargar con su sufrimiento. Puedes comprender su situación, pero no tienes la responsabilidad de cargar con su carga emocional, especialmente si te está afectando de manera negativa. El estoicismo nos enseña que nuestra paz interior y nuestra salud mental son más importantes que intentar salvar a los demás a costa de nuestra propia estabilidad. Una de las mayores lecciones estoicas es que no podemos controlar las emociones ni las acciones de los demás. Lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta frente a esas emociones. Así que, al practicar la empatía, es fundamental establecer límites claros y recordar que no es tu responsabilidad cambiar o cargar con el dolor de otros. Puedes ser comprensivo y solidario, pero no a expensas de tu bienestar emocional. Es fácil caer en la trampa de sentir que, por ser empáticos, debemos decir sí a todo o no, nunca. Pero esto solo alimenta la manipulación emocional. Las personas tóxicas, a menudo, buscarán aprovechar tu deseo de ser compasivo para que actúes en contra de tus propios intereses. El estoicismo te enseña que ser fuerte no significa ser insensible, sino ser capaz de mantener tus principios incluso cuando otros intentan torcerlos. Es fundamental aprender a diferenciar entre empatía genuina y manipulación emocional. Si bien puedes sentir compasión por alguien que está pasando por un mal momento, esto no debe llevarte a tomar decisiones que te perjudiquen o que traigan consecuencias negativas para ti. La empatía te permite conectar con las personas, pero la sabiduría estoica te recuerda que no debes permitir que otros se aprovechen de tu bondad. Desarrollar la empatía sin dejarte manipular es una habilidad que requiere práctica y autocontrol. El primer paso es ser consciente de tus propios límites emocionales y reconocer cuando alguien está tratando de cruzarlos para su propio beneficio. La verdadera empatía te permite ser solidario sin perder tu autenticidad y tu estabilidad emocional. En el fondo, el estoicismo te enseña que la compasión no tiene que ser sacrificada en el altar de la manipulación. Puedes ser compasivo y firme al mismo tiempo, y ese equilibrio es lo que te permitirá mantener relaciones saludables y auténticas sin perder tu paz interior. Número 8. Mantén tu integridad sin importar la presión externa. La integridad es uno de los pilares fundamentales de una vida estoica. Es ese sentido profundo de coherencia interna que te impulsa a ser fiel a ti mismo, a tus principios y a tus valores, sin importar lo que el mundo o las personas a tu alrededor puedan decir o hacer. Es la capacidad de actuar con honestidad, rectitud y responsabilidad, incluso cuando nadie está mirando, y sin dejar que las influencias externas te desvíen de tu camino. El mundo está lleno de presiones externas, demandas sociales, expectativas familiares, normas culturales y la constante necesidad de encajar en un grupo o en una determinada imagen. Las personas tóxicas en particular son expertas en usar estas presiones para influir en los demás. Pueden intentar convencerte de que actúes de manera que contradiga tus valores fundamentales. Quizás te incitan a mentir, manipular o ceder a comportamientos destructivos, pero
Un verdadero estoico sabe que la integridad no se negocia. Mantener tu integridad es ser capaz de tomar decisiones que estén alineadas con tu carácter más profundo, incluso cuando enfrentamos la desaprobación o la crítica de los demás. Esto requiere una enorme fortaleza, pues las personas tóxicas y las circunstancias difíciles a menudo buscarán minar esa integridad. Tal vez te enfrentes a una presión para ocultar la verdad, para comprometer tus principios en beneficio de otros o para seguir el ejemplo de aquellos que no tienen ética. Sin embargo, en esos momentos, el estoicismo nos enseña a mantenernos firmes. Lo que hace que las personas tóxicas sean tan perjudiciales es su capacidad para presionar y manipular. Pueden tratar de hacerte sentir culpable por ser fiel a ti mismo o tratar de poner en duda tus decisiones, pero la verdadera fuerza no radica en ceder a esas presiones, sino en mantener la integridad sin importar el costo. Es importante recordar que tu integridad no está a la venta y no debe depender de la validación de los demás. El valor de mantener tu integridad se refleja en cómo te sientes contigo mismo al final del día. Una vida vivida en la congruencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces es una vida de paz interior y respeto propio. Las presiones externas pueden ser intensas, pero cuando sigues actuando de acuerdo con tus principios, aunque eso signifique tomar decisiones difíciles, la satisfacción interna de ser fiel a ti mismo no tiene precio. Mantener tu integridad también te da la fuerza de saber que, sin importar lo que ocurra a tu alrededor, tienes control sobre lo que eres en esencia. Las personas tóxicas tratarán de hacerte sentir pequeño o culpable por no ceder, pero debes recordar que la única aprobación que realmente necesitas es la de tu propio corazón. Ser fiel a tu integridad te hace imparable, porque te da la confianza de que, aunque las circunstancias cambien o las personas te desafíen, tú te mantendrás firme y claro en tu propósito. A través de la filosofía estoica, aprender a priorizar tu integridad sobre las presiones externas te permite vivir con una tranquilidad que nada ni nadie puede arrebatarte. La vida no siempre será fácil, y te enfrentarás a desafíos que pondrán a prueba tus principios. Pero si eres capaz de mantenerte fiel a tus valores, incluso cuando el viento sopla con fuerza, habrás logrado la verdadera victoria sobre las influencias externas y, lo más importante, sobre ti mismo. En resumen, la integridad no es algo que deba negociarse, no importa cuán atractiva o intensa sea la presión externa. Si te mantienes fiel a ti mismo, incluso cuando los demás intenten desviarte de tu camino, habrás ganado una de las batallas más importantes de la vida. Número 9. Céntrate en lo que puedes controlar. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es comprender que, en la vida, hay cosas que simplemente no podemos controlar. No podemos controlar las opiniones de los demás, el comportamiento de las personas tóxicas, las circunstancias que nos rodean o el destino en sí. Sin embargo, hay una cosa que sí podemos controlar: nuestra respuesta. Esta es la base de la filosofía estoica: enfocarse en lo que está dentro de nuestro control y aprender a soltar todo lo demás. Las personas tóxicas, en particular, a menudo se alimentan de nuestra reacción emocional. Buscan hacernos reaccionar de maneras impulsivas, ya sea a través de críticas, manipulaciones o comportamientos destructivos. Si permites que sus acciones y palabras te dominen, estás cediendo el control de tu paz y bienestar emocional a alguien más. En cambio, el estoicismo nos enseña que debemos centrarnos únicamente en lo que podemos controlar: nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra actitud ante lo que ocurre. La clave aquí es reconocer que, aunque no podemos controlar lo que los demás hacen, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello.
Si te encuentras frente a una persona tóxica, puedes elegir cómo responder. Puedes elegir no dejarte arrastrar por su negatividad, no entrar en su juego de manipulación y no perder tu compostura. Lo único que depende de ti es cómo decides interpretar y manejar esa situación. Este enfoque te permite recuperar tu poder. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y tomas el control total sobre tu bienestar emocional. No se trata de ignorar lo que sucede a tu alrededor, sino de entender que tu paz interior no debe depender de factores externos. Puedes elegir mantener tu calma y serenidad, independientemente de lo que esté ocurriendo fuera de ti. Además, cuando nos centramos en lo que podemos controlar, empezamos a tomar decisiones más sabias y efectivas. En lugar de perder tiempo y energía tratando de cambiar lo incontrolable, dirigimos nuestra atención a aquellas cosas que podemos influir. Si una persona tóxica está tratando de manipularte, en lugar de intentar cambiar su comportamiento, puedes cambiar la manera en que reaccionas ante ellos. Puedes establecer límites firmes, mantener la calma y no dejarte atrapar en su caos emocional. El estoicismo también nos enseña que, cuando nos centramos en lo que podemos controlar, dejamos de vivir en un estado de constante frustración y estrés. ¿Por qué gastar energía preocupándote por lo que no puedes cambiar? En su lugar, enfócate en tu reacción, en tu actitud y en las decisiones que puedes tomar para proteger tu bienestar. Es este enfoque lo que te permite vivir con verdadera libertad emocional. En momentos difíciles, cuando las personas tóxicas intentan perturbar tu paz o arrastrarte a su mundo negativo, recuerda siempre que lo único que puedes controlar es tu respuesta. El poder no está en tratar de cambiar a los demás o las circunstancias, sino en cómo eliges enfrentarlas. Cuando logras dominar esto, te vuelves inquebrantable. Te das cuenta de que, aunque el mundo a tu alrededor pueda ser impredecible y tumultuoso, tú siempre puedes encontrar estabilidad dentro de ti mismo. En resumen, centrarse en lo que puedes controlar te da el poder de decidir cómo vivir tu vida, sin que las influencias externas te arrastren. Elige enfocarte en tu propia paz interior, en cómo responder a las situaciones y en la dirección que tomas en tu vida. Al hacerlo, te conviertes en alguien que es verdaderamente dueño de su vida, sin importar las personas o las circunstancias tóxicas que puedan intentar interferir en tu camino. Número 10. No respondas con venganza. La venganza es una emoción poderosa, pero destructiva. Es natural sentir el impulso de devolver el mal con mal cuando alguien te ha hecho daño, pero el estoicismo nos enseña que buscar venganza no solo daña a la otra persona, sino que también destruye tu propia paz interior. La respuesta estoica ante una persona tóxica no es devolver el golpe, sino actuar con sabiduría, autocontrol y calma. Cuando alguien te hace daño, el impulso de la venganza es una reacción emocional que surge del ego herido, de la necesidad de hacer que el otro sufra como tú has sufrido. Sin embargo, cuando sigues ese impulso, lo único que logras es alimentar un ciclo interminable de dolor y resentimiento. En lugar de avanzar, te quedas atrapado en el mismo lugar, atrapado en la negatividad y el sufrimiento. El estoicismo nos invita a tomar una pausa y reflexionar antes de actuar. Cuando te enfrentas a una persona tóxica que te ha herido o te ha tratado injustamente, la venganza puede parecer tentadora. Pero, en lugar de caer en la trampa de la venganza, el verdadero poder está en no reaccionar en absoluto, en no permitir que su comportamiento tenga el poder de destruir tu paz. El primer paso para no caer en la venganza es recordar que nadie puede hacerte daño a menos que tú lo permitas. Si respondes con venganza, en realidad le estás dando poder a esa persona sobre tu bienestar emocional.
estás permitiendo que su toxicidad controle tus emociones y acciones. El estoico, por otro lado, se da cuenta de que la verdadera fuerza no radica en devolver el mal, sino en no dejarse arrastrar por él en primer lugar. No se trata de permitir que las personas hagan lo que quieran, sino de reconocer que tu respuesta está dentro de tu control. Cuando alguien te hace daño, lo más sabio y valiente que puedes hacer es mantener tu integridad. No necesitas devolver el daño. No necesitas hacerle sentir el mismo sufrimiento que tú has sentido. En lugar de eso, elige dejar ir el rencor y el resentimiento, liberándote de la necesidad de venganza. Esto no significa permitir que alguien te trate mal, sin consecuencias, sino simplemente no dejar que su comportamiento afecte tu bienestar. Si es necesario, establece límites firmes, pero sin caer en el mismo nivel de toxicidad. El concepto de venganza solo alimenta el ciclo del sufrimiento. Cuando te permites caer en él, te haces más daño a ti mismo que a la persona que te ha herido. El estoicismo nos recuerda que el camino hacia la paz y la libertad emocional no pasa por el deseo de que el otro sufra, sino por la capacidad de liberarte de la necesidad de venganza. Cuando tomas esta decisión, te empoderas, dejas de ser víctima y te conviertes en el dueño de tu propia paz. No hay mayor fuerza que la de una persona que elige mantener su paz interior sin importar las acciones de los demás. En lugar de tomar venganza, el estoicismo te invita a ver a las personas tóxicas como maestros, no como enemigos. Ellos pueden enseñarte muchas lecciones sobre paciencia, autocontrol y cómo proteger tu energía. Al no responder con venganza, demuestras tu fuerza interior, tu madurez emocional y tu capacidad de trascender el sufrimiento que otros intentan infligir. Este es el verdadero poder, no el de herir, sino el de elevarse por encima de las ofensas y seguir adelante en paz. En resumen, no responder con venganza es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar en tu vida. Al elegir no caer en el ciclo de retribución, te liberas de la negatividad que te atan, te empoderas para vivir en paz y te conviertes en alguien verdaderamente invulnerable ante las personas tóxicas. Este es el camino estoico, uno de sabiduría, control y libertad interior. Número 11. Reconoce tus emociones sin ser dominado por ellas. Las emociones son una parte natural de nuestra experiencia humana. No podemos evitar sentir ira, tristeza, frustración o miedo. Estas son reacciones naturales ante los desafíos de la vida. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que el verdadero poder no está en reprimir nuestras emociones, sino en reconocerlas sin dejar que nos controlen. Es fácil dejarse arrastrar por la marea de las emociones, pero los estoicos nos enseñan que la clave está en tomar un paso atrás, observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas y luego actuar desde un lugar de calma y racionalidad. Cuando una persona tóxica te provoca, es natural sentir enojo o resentimiento. Es una respuesta humana, no algo que debas evitar por completo. La fuerza no está en negar tus emociones, sino en reconocerlas con claridad. Si te sientes furioso, por ejemplo, el primer paso es admitirlo y aceptarlo. No hay vergüenza en sentir. El problema radica cuando permites que esa emoción defina tu comportamiento, cuando la ira se convierte en la fuerza que te guía, no la razón y el autocontrol. Las emociones pueden ser como el viento, incontrolables y cambiantes, pero eso no significa que debas dejarte llevar por ellas sin dirección. El verdadero poder estoico radica en el autoconocimiento y en la capacidad de tomar distancia emocional, de no dejar que la marea emocional arrastre tu paz interior. Cuando te enfrentas a alguien tóxico o a una situación difícil, el primer paso es detenerte un momento y simplemente observar lo que sientes sin juzgarlo.
Este acto de autoconciencia te permite tomar el control, no de la emoción misma, sino de cómo decides responder ante ella. Reconocer tus emociones sin ser dominado por ellas significa no dejar que tus reacciones automáticas dirijan tu vida. Por ejemplo, si alguien te insulta, puedes sentir una ola de ira, pero no dejas que esa ira te impulse a una reacción impulsiva. En lugar de eso, te das un momento para respirar, para procesar la emoción, y luego decides si esa emoción debe guiar tu respuesta. Es un proceso que requiere paciencia, pero a medida que lo practicas, te conviertes en una persona que actúa con sabiduría, no con reactividad emocional. Este proceso no significa suprimir o ignorar lo que sientes, sino tener la sabiduría para observar esas emociones desde una posición de calma. La clave es no permitir que las emociones dicten tus pensamientos ni tus acciones. Cuando te enfrentas a la adversidad o la toxicidad, la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta controlada es lo que te da poder. Las emociones, aunque intensas, son pasajeras, pero las acciones que tomes a partir de ellas pueden definir tu vida. Un ejemplo claro de esto es cuando, ante una provocación, sientes que la ira comienza a crecer en tu interior. El impulso es responder con agresión, pero la reflexión estoica te permite dar un paso atrás y ver la emoción por lo que es, una reacción natural, pero transitoria. Decidir no actuar desde esa emoción es un acto de valentía. A través de la práctica, puedes desarrollar una mayor resiliencia emocional, sin que tus sentimientos controlen tus decisiones, sino que tú seas quien los gestionas. En lugar de ser un esclavo de tus emociones, el objetivo es ser su maestro. Esto te permite no solo mantener la paz interna en situaciones difíciles, sino también crecer como individuo. Al reconocer tus emociones sin ser dominado por ellas, te conviertes en una persona más serena, reflexiva y capaz de enfrentar cualquier adversidad sin perder tu equilibrio. Esta habilidad no solo te fortalece ante las personas tóxicas, sino que también te ayuda a vivir una vida más libre, en la que tus decisiones estén basadas en la razón y no en impulsos pasajeros. Al final, reconocer tus emociones sin ser dominado por ellas es una muestra de autocontrol y sabiduría. Es una de las herramientas más poderosas que puedes cultivar en tu vida y te permite navegar las aguas turbulentas de la toxicidad sin perder tu paz. Número 12. No busques la aprobación de los demás. En la sociedad actual, donde las opiniones externas y las expectativas sociales parecen tener tanto peso, es fácil caer en la trampa de buscar la validación constante de los demás. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que basar nuestra paz y felicidad en lo que otros piensan de nosotros es una forma de debilidad emocional. Buscar la aprobación ajena puede parecer una forma de agradar, pero en realidad es una entrega de tu poder personal. Es una cadena invisible que te mantiene atado a las opiniones y juicios de los demás, impidiendo que vivas auténticamente y que tomes decisiones basadas en tus propios valores. Cuando te esfuerzas constantemente por agradar o ser aceptado, te conviertes en un esclavo de la percepción externa, lo que significa que tu felicidad y bienestar dependen de factores fuera de tu control. El estoicismo, por el contrario, nos enseña a vivir desde una base interna sólida, donde nuestra felicidad no depende de lo que otros piensen de nosotros, sino de nuestra capacidad para ser fieles a quienes somos, a nuestros principios y a nuestra integridad. El deseo de aprobación no es solo un reflejo de inseguridad, sino una señal de que estás entregando tu poder personal a algo que no puedes controlar. Las opiniones de los demás están constantemente cambiando, y si haces de ellas tu punto de referencia, estarás siempre a merced de esas fluctuaciones.
Los estoicos entienden que solo tú tienes el derecho de decidir qué es lo que te hace valioso. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de esta filosofía. Tú eres suficiente tal como eres, independientemente de la validación externa. Al dejar de buscar la aprobación ajena, comienzas a liberarte de las cadenas invisibles que te atan al juicio de los demás. Es un acto de valentía reconocer que no necesitas que el mundo te diga quién eres o qué tan valioso eres, porque tu valor no depende de ellos. Este es el camino hacia la verdadera libertad emocional. Y lo que es más importante, hacia una paz interior que no se ve afectada por el comportamiento o las opiniones de quienes te rodean. Imagina que dejas de vivir con la presión constante de ser aprobado o de cumplir con las expectativas ajenas. Te vuelves más auténtico, más sincero contigo mismo y con los demás, porque ya no estás buscando algo que esté fuera de tu control. Este es un poder inmenso, tener la libertad de ser quien eres, sin temor a ser juzgado o rechazado, porque entiendes que tu valor no depende de la aceptación de nadie más. Esto no significa que debas actuar de manera egoísta o indiferente a los sentimientos de los demás. No se trata de rechazar el consejo sabio o el apoyo de quienes te rodean, sino de reconocer que la aprobación de los demás nunca debe ser el motor que impulse tus decisiones. Cuando dejas de buscar constantemente la validación externa, te vuelves más fuerte, porque ahora las decisiones que tomas son verdaderas a tu esencia y no a lo que otros esperan de ti. Este cambio de mentalidad es fundamental para enfrentar a las personas tóxicas. Las personas que constantemente critican o tratan de manipularte para que hagas lo que ellos quieren, tienen poder sobre ti mientras busques su aprobación. Cuando dejas de depender de la validación externa, ya no caes en sus juegos de manipulación ni te permites ser dirigido por sus opiniones destructivas. Te vuelves libre. Eres dueño de ti mismo y de tu camino, y nadie más tiene el poder de decidir qué es lo mejor para ti. La verdadera fortaleza viene de dentro, y cuando aprendes a vivir de acuerdo a tus propios principios, sin depender de lo que los demás piensan, te conviertes en una persona invencible. La aprobación externa deja de ser relevante y lo único que importa es si tus acciones son coherentes con tus valores y tu propósito. Deja de buscar la aprobación de los demás. Encuentra tu fortaleza en ti mismo, en tu verdad y en tu capacidad para vivir con autenticidad. Al final, ser aprobado por ti mismo es la única validación que realmente importa. Número 13. Recuerda que el sufrimiento es parte del proceso. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Es algo que todos experimentamos en algún momento, pero lo que realmente marca la diferencia es cómo lo manejamos. Las personas tóxicas tienden a ver el sufrimiento como un obstáculo, una debilidad que deben evitar a toda costa, y tratan de arrastrar a los demás hacia su propia mentalidad negativa. Sin embargo, los estoicos nos enseñan una lección fundamental. El sufrimiento no es algo que debemos temer, sino algo que debemos aceptar y aprender a manejar. Cuando entiendes que el sufrimiento es una parte natural del proceso, tu perspectiva cambia. Ya no lo ves como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Este es uno de los principios fundamentales del estoicismo. Lo que nos causa dolor o dificultad no es el problema en sí, sino cómo respondemos a ello. El sufrimiento, cuando se enfrenta con sabiduría, se convierte en una fuente de fortaleza. Es fácil sentirse desbordado por las dificultades, especialmente cuando las personas a tu alrededor son negativas o críticas. Las personas tóxicas suelen aprovechar cualquier momento de debilidad, buscando que te hundas en el dolor y la desesperanza. Sin embargo, si recuerdas que el sufrimiento es parte del proceso, te darás cuenta de que es una oportunidad
para probar tu resiliencia. Cuando el sufrimiento llega, en lugar de ceder a él, te conviertes en el maestro de la situación. Aceptarlo no significa rendirse ante él, sino entender que, por más doloroso que sea, puede enseñarte algo que necesitas aprender. El sufrimiento puede abrirte los ojos a tus propias limitaciones, pero también puede revelarte la increíble fuerza que resides dentro de ti. Los estoicos nos recuerdan que lo que realmente está bajo nuestro control no es evitar el sufrimiento, sino cómo respondemos a él. En lugar de permitir que las personas tóxicas te arrastren hacia la desesperación, debes aprender a mantener tu calma y tu perspectiva. Recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte. El sufrimiento no tiene el poder de definirte, a menos que tú se lo des. Cuando estás rodeado de personas tóxicas, puede ser tentador caer en su mentalidad de desesperanza y quejarse de todo lo malo que te pasa. Pero recuerda, el sufrimiento es temporal y lo que aprendas de él te puede preparar para los desafíos que vendrán más adelante. Las adversidades son las pruebas que forjan tu carácter y al enfrentarlas con una actitud estoica, te conviertes en alguien imparable. El sufrimiento también te recuerda que no estás solo en tus luchas. Todos enfrentamos dificultades, pero las personas que realmente viven de acuerdo a los principios estoicos entienden que cada desafío es una oportunidad para crecer, para mejorar y para acercarse más a la mejor versión de sí mismos. El sufrimiento se convierte en tu aliado, no en tu enemigo. Cuando cambias tu forma de verlo, ya no lo temes, sino que lo enfrentas con la seguridad de que al final solo te hará más fuerte. Al aceptar el sufrimiento como una parte inevitable de la vida, te liberas del miedo que trae consigo. Las personas tóxicas intentarán usar tus momentos de dolor como una forma de manipularte o hacerte sentir débil, pero cuando recuerdas que el sufrimiento es solo un capítulo temporal en tu vida, ya no tienen poder sobre ti. Tu fortaleza radica en tu capacidad para ver el sufrimiento por lo que realmente es, una oportunidad para crecer y salir más fuerte, no una debilidad que te define. Recuerda, el sufrimiento es parte del proceso, y cuando te enfrentas a él con la mentalidad correcta, te conviertes en una persona invencible. La vida no siempre será fácil, pero el sufrimiento no tiene por qué destruirte si lo abrazas como una oportunidad para aprender, crecer y ser más fuerte que nunca. Número 14. Sé selectivo con las personas que permites en tu vida. Una de las lecciones más poderosas que nos enseñan los estoicos es el importante valor de la compañía que elegimos. El entorno y las personas con las que nos rodeamos tienen un impacto directo en nuestra paz interior y en nuestra capacidad para mantenernos firmes frente a las adversidades. Si permitimos que personas tóxicas o negativas entren en nuestras vidas sin quererlo, nos arrastran a su misma mentalidad. Por eso, ser selectivo con las personas que permitimos en nuestra vida no solo es una elección saludable, sino una necesidad para mantener nuestra fortaleza emocional y espiritual. Las personas que frecuentan nuestras vidas deben aportar algo positivo. Deben ayudarnos a crecer, a aprender y a mantenernos enfocados en nuestras metas. Cuando permitimos que personas negativas o tóxicas tengan acceso a nuestra vida, estamos poniendo en riesgo nuestra tranquilidad y, lo que es aún más importante, nuestra paz mental. Las personas tóxicas son expertas en sembrar caos, en alimentar el drama y en perpetuar un ciclo de negatividad constante. Pero, como los estoicos nos enseñan, somos los arquitectos de nuestra propia realidad, y la forma en que permitimos que los demás influyan en nosotros depende de nuestra capacidad para poner límites claros. Seleccionar cuidadosamente a las personas que permitimos cerca de nosotros es una forma de proteger nuestra paz interior.
Debemos ser conscientes de que no todas las relaciones valen la pena y no todas las personas tienen la capacidad de contribuir positivamente a nuestra vida. Algunos pueden ser una fuente constante de drama, crítica destructiva o simplemente estar atrapados en sus propios miedos y limitaciones. Es fundamental reconocer que nosotros tenemos el control de a quién permitimos en nuestro círculo cercano y que elegir a personas que no aportan paz, respeto ni crecimiento es una de las formas más rápidas de perder nuestra energía y eventualmente nuestra fortaleza emocional. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera fuerza radica en la autodeterminación. Elegir a las personas con las que compartimos nuestro tiempo y energía es una extensión de esa autodeterminación. No se trata de rechazar a las personas por completo, sino de asegurarnos de que estamos rodeados de individuos que respeten nuestras creencias, que apoyen nuestro crecimiento personal y que nos ayuden a mantenernos firmes ante las adversidades. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que nuestra paz es un bien valioso y nunca debemos permitir que otros la destruyan o la debiliten con su negatividad. Ser selectivo con las personas que permitimos en nuestras vidas también significa ser valientes al alejarnos de relaciones que nos drenan, incluso si esto significa que nos quedamos solos por un tiempo. A veces, el valor está en reconocer que es preferible estar solo que estar acompañado por aquellos que no respetan nuestra paz mental y emocional. Estar solo no significa estar vacío. Significa estar libre para ser quien eres realmente, sin la influencia tóxica de aquellos que no pueden o no quieren crecer. No se trata de rechazar a todos los que no compartan nuestras ideas o valores, pero sí de reconocer cuando una relación ya no es saludable. Si una persona constantemente pone a prueba nuestros límites, si nos hace sentir mal o si interfiere en nuestro crecimiento personal, debemos aprender a decir no. Ser selectivos con las personas que permiten entrar en nuestras vidas es una de las formas más poderosas de mantener nuestra fuerza emocional y proteger nuestra paz interna. La clave aquí es rodearte de personas que te desafíen a ser mejor, que te apoyen cuando más lo necesitas y que te ayuden a mantenerte firme en tus principios. Cada relación es una oportunidad para crecer y aprender, pero no todas las relaciones están destinadas a ser fructíferas o saludables. Cuando aprendes a ser selectivo con tu círculo social, te proteges de las influencias negativas que pueden socavar tu paz y tu fuerza interior. Recuerda, tu paz mental es uno de los tesoros más valiosos que posees, y la gente que te rodea juega un papel crucial en la preservación de esa paz. Así que elige con sabiduría a aquellos con quienes compartes tu tiempo y energía y nunca subestimes el poder que tienen las relaciones en tu vida para ayudarte a crecer o para arrastrarte hacia el caos. Sé selectivo con las personas que permites en tu vida y asegúrate de que te apoyen en el camino hacia la mejor versión de ti mismo. Número 15. Recuerda que la paz interna es tu mayor tesoro. La paz interna no es simplemente la ausencia de conflicto o estrés, es un estado profundo de serenidad que proviene de estar en armonía con uno mismo, con tus pensamientos, tus emociones y tu entorno. Es un tesoro que, cuando se encuentra, tiene el poder de transformar todos los aspectos de tu vida. En un mundo lleno de ruido, distracciones y personas tóxicas, la verdadera fuerza radica en tu capacidad para mantener tu paz interna intacta. Los estoicos nos enseñan que la paz interior no depende de lo que suceda a tu alrededor, sino de cómo eliges responder a ello. Muchas veces las personas buscan la felicidad en lo externo, en el dinero, en el reconocimiento, en las relaciones, en el poder. Pero estas cosas son temporales
y su influencia sobre nuestro bienestar emocional es fugaz. La paz interna, en cambio, es algo que reside en tu interior, un refugio inquebrantable al que siempre puedes regresar, sin importar las tormentas que enfrentes en el camino. Los estoicos entendían que nuestra verdadera fortaleza no radica en el control de lo que nos rodea, sino en el control sobre cómo respondemos a lo que ocurre fuera de nosotros. Cuando eres capaz de mantener tu paz interna, has alcanzado una fuerza mucho mayor que cualquier poder externo. Este tesoro de la paz interior es algo que solo tú puedes cultivar. No se trata de eliminar todo el estrés o las dificultades de tu vida, sino de aprender a navegar por ellos sin perder tu centro, sin dejar que los altibajos emocionales te arrastren a un lugar de caos. La paz interna es una práctica diaria, una disciplina que requiere tiempo, atención y un profundo conocimiento de uno mismo. Es un recordatorio constante de que tu felicidad no depende de lo que otros piensen de ti, de lo que consigas o de lo que puedas perder, sino de la capacidad que tienes para mantenerte firme en tu verdad. El mundo puede cambiar, las circunstancias pueden volverse impredecibles y las personas pueden ser desafiantes, pero si proteges tu paz interna, te conviertes en alguien capaz de navegar cualquier tempestad con serenidad. La paz interna es el faro que te guía en la oscuridad, el ancla que te mantiene firme cuando todo a tu alrededor se desmorona. Es un tesoro que, una vez encontrado, te permite ser imparable, porque nada ni nadie puede arrebatarte esa paz que has cultivado en tu interior. Los estoicos nos recuerdan que la paz interna no se obtiene a través de la lucha constante con el mundo externo, sino a través de la aceptación de lo que no podemos cambiar y el control de nuestras propias reacciones. Al comprender que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida y que la verdadera libertad está en nuestra capacidad para elegir nuestra respuesta, podemos mantener nuestra paz incluso en las situaciones más desafiantes. Cuando logras encontrar la paz dentro de ti, nada ni nadie tiene el poder de quitarte esa tranquilidad. Es el mayor tesoro que puedes poseer, porque no solo te permite ser más feliz, sino que te da la capacidad de tomar decisiones desde un lugar de sabiduría y no desde el miedo o la ansiedad. Recuerda siempre que la paz interna es más valiosa que cualquier logro material o reconocimiento social, porque una vez que la encuentras, te das cuenta de que ya no dependes de nada externo para sentirte completo. Es tu refugio, tu base, tu fuente de poder, y cuando aprendes a cultivarla, todo en tu vida mejora. Es el mayor tesoro que posees, y es algo que siempre estará contigo mientras lo elijas cuidar y proteger. Al final del día, cuando eres capaz de mantener tu paz interna, has alcanzado algo que muchas personas envidiarían, algo que no se puede comprar, ni se puede perder, y algo que nunca debes sacrificar por nada ni por nadie. Esta paz es el resultado de tu autodominio, de tu capacidad para vivir con integridad, de tu habilidad para elegir conscientemente tu respuesta ante la adversidad. Es tu mayor tesoro y es lo que te permitirá enfrentarte a cualquier desafío con la calma y la fuerza necesarias para superarlo. La vida es un viaje lleno de altibajos, de desafíos, de personas que pueden enriquecernos o, por el contrario, tratarnos de forma tóxica. Cada día nos presenta la oportunidad de decidir cómo vamos a reaccionar ante las adversidades, cómo vamos a relacionarnos con los demás y, lo más importante, cómo vamos a mantener nuestra paz interna. Los estoicos nos enseñan que, si bien no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo elegimos responder a ello. La verdadera fortaleza no se encuentra en las circunstancias perfectas, sino en cómo nos mantenemos firmes en medio de la tormenta.
Es en los momentos de caos y dificultad donde nuestra verdadera naturaleza se revela. Es fácil perder la calma cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando las personas nos hieren o cuando la vida nos pone a prueba. Pero en esos momentos es donde se forja el carácter. Cada vez que elegimos mantener la calma, recordar que no todo es personal, o proteger nuestra paz interior, estamos dando un paso más hacia esa fortaleza estoica que nos permite atravesar las dificultades con serenidad y sabiduría. Es un proceso continuo. Nadie nace siendo inmune a la negatividad ajena o a las provocaciones, pero podemos entrenarnos. No se trata de no sentir, sino de no permitir que nuestras emociones nos controlen. No se trata de ignorar las dificultades, sino de aprender a enfrentarlas con integridad y claridad. Cada uno de estos principios, de estas reglas estoicas, es un recordatorio de que tenemos el poder de elegir nuestra respuesta, de que nuestra paz no depende de lo que los demás hagan, sino de lo que decidimos mantener dentro de nosotros mismos. La moraleja aquí es clara. Enfrentarte a las personas tóxicas no significa enfrentarlas con ira o resentimiento. No es una batalla en el sentido tradicional, sino un proceso de autoempoderamiento. Es ser capaz de mantener tu integridad, tu paz interna y tu serenidad, incluso cuando otros tratan de arrastrarte hacia su caos emocional. Y, para lograrlo, es fundamental recordar que la paz que cultivas dentro de ti es el mayor tesoro que puedes poseer. No permitas que nada ni nadie te lo arrebate. Las personas tóxicas solo tienen el poder que les damos. Si elegimos mantener nuestras fronteras claras, practicar la indiferencia sabia y centrarnos en lo que podemos controlar, podemos liberarnos de su influencia. Recuerda siempre que el poder no está en luchar contra ellos, sino en mantener tu paz y tu integridad sin importar lo que los demás hagan. La verdadera fuerza radica en saber quién eres, en comprender que no eres víctima de las circunstancias ni de los demás, sino dueño de tus propias reacciones. Así que la próxima vez que enfrentes una situación difícil o te encuentres rodeado de personas que intentan sacarte de tu centro, recuerda, tu paz es tu mayor tesoro. Cuídala, protégela y defiéndela con todo lo que tienes, porque cuando la mantienes intacta eres imparable. La vida te desafiará constantemente, pero tú tienes el poder de decidir cómo enfrentarlo. Y esa es la verdadera fortaleza, el dominio de uno mismo en medio de la adversidad. Si te ha resonado este contenido y quieres aprender más sobre cómo aplicar las enseñanzas estoicas en tu vida, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.